Buenos días, hermanos, sean bienvenidos, Dios les bendiga. Hoy estaremos iniciando nuestro culto número 52 del año 2021. Pero antes de iniciar, hagamos una oración. Padre bendito que estás en el cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias también, Padre, por estos 52 domingos de que se han llevado a cabo a través de estas plataformas de manera interrumpida. Pedimos tu asistencia y condúcenos con tu gracia por medio de nuestro hermano Pedro Gómez. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sean bienvenidos. Somos una iglesia que existe para glorificar al Padre como una agencia del reino de Dios en la tierra. Todas nuestras acciones tienen como esencia el anuncio de la salvación de Jesucristo y su señorío sobre todo, esperando su segunda venida bajo la dirección y fortaleza del Espíritu Santo. Adoramos y servimos a Dios con todo nuestro ser por medio de la alabanza, la unidad, la enseñanza, la proclamación de su palabra y el testimonio de las vidas de quienes la integramos. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Pedro Gómez, para los que no me conocen, y me da gusto saludarlos en este domingo 26 de diciembre del 2021. Les doy la más cordial bienvenida a esta reunión virtual con la certeza de que Dios es quien mueve nuestros corazones para estar aquí. Y es una bendición poder dirigirme a ustedes. Iniciamos, mis hermanos. Iniciamos. El cambio de actividades de nuestra iglesia debido a la pandemia nos lleva a pensar que estamos aislados, que el hecho de no asistir al templo nos quita el sentido de la identidad, de la pertenencia, y poco a poco nos deslizamos, a veces sin saberlo, y llegamos a vivir como los que no tienen esperanza. He titulado a la reflexión del día de hoy: la santidad no es contraria a la felicidad, el pecado es la verdadera carga. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro todopoderoso, queremos alabarte en esta mañana, glorificar tu nombre y pedirte, bendito Señor, que tú hables, que a través de tu palabra podamos entender cuál es el propósito de tu mensaje. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están escuchando y por aquellos que es la primera o segunda vez que nos escuchan. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, que cumpla el propósito para el cual lo has enviado. En Cristo Jesús. Amén. El libro de Hebreos, mis hermanos, que leímos recientemente en el reto Príncipe, nos da una palabra de exhortación y también de aliento cuando nos sentimos en una situación de incertidumbre, abandono o alejamiento. También nos da la recomendación de estar atentos, velando, no descuidarnos y seguir la santidad, pues hay un propósito muy especial para nuestra vida. Pero también nos advierte las consecuencias de no hacerlo y enfatiza el gran valor de la palabra de Dios que ya hemos escuchado. Vamos a nuestro texto que se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Les voy a invitar que abran su Biblia y si no, pues que me sigan en esta lectura. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Amén. Este pasaje, hermanos, me recuerda que millones de personas deciden seguir a Cristo. Muchos afirman haber nacido de nuevo, pero las evidencias de la madurez de su obediencia cristiana son mínimas, y en muchos otros casos se alejan, perdiéndose entre la multitud. Hay poco entusiasmo para prepararse en el largo camino de aprendizaje que los primeros cristianos llamaron santidad. Y esta es precisamente la clave de la perseverancia y crecimiento espiritual. Cuando se empieza a perder el interés en las cosas espirituales, vemos que no pasa nada. Después se empiezan a alejar de la vida cristiana y se ve que no pasa nada. Entonces surge la pregunta: ¿para qué seguir con todo esto? ¿O por qué debo ser santo? ¿Debo renunciar o debo simular? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Es muy difícil vivir una vida cristiana todo el tiempo. Y en ocasiones nos preguntamos: ¿por qué no puedo simplemente detenerme, relajarme, hacer aquello que pienso que puede ser gratificante y placentero para mí? Esos deseos naturales, los deseos pecaminosos, ejercen una atracción muy fuerte sobre nuestra vida. Y muchas veces estamos buscando un pequeño pretexto para hacerlo. Pero como cristiano, conozco la respuesta: lo que es natural para mi carne no es santo. Y es aquí, en ese momento, cuando debo entender que cuando hablamos de santidad no estamos hablando del esfuerzo humano, es decir, del intento solamente de nuestras propias fuerzas, lo cual es desgastante e infructuoso. Estamos hablando de dejar que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros. Estamos hablando de dejar que Jesús viva su vida santa en y a través de nosotros. Estamos hablando de que la gracia de Dios es la que nos capacita y nos permite hacer ese esfuerzo que me hace santo. Con frecuencia, como varones, nos preguntamos: ¿por qué tener que gastar mi dinero en cosas de mi familia cuando podría darme un pequeño gusto? ¿Por qué asistir a los cultos después de trabajar y todavía desarrollar actividades de padre, dar, orar, convivir con mis hijos, con mis compañeros, con mis vecinos, pensando que todo lo que hago es para la gloria de Dios, cuando a veces me parece tan difícil? Como mujer, cuando eres tentada a complacer secretamente tu carne con comida o sueño en exceso, o viendo una serie de televisión que aprueba la inmoralidad, cuando eres tentada a ser floja en tu trabajo, o a ser dura con tus palabras, o a ceder a tus emociones egoístas. Así, seas varón o seas mujer, parece que nada te ayuda a detenerte a pensar que, como dice Hebreos 12:1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos y el impacto que tiene tu vida sobre aquellos que te miran como un ejemplo. Así es, otros creyentes y no creyentes y nuestra misma familia son impactados por nuestras decisiones y por nuestras acciones. El bienestar espiritual y personal de tus hijos es afectado por tu obediencia a Dios. En gran medida,
El mundo perdido determina su opinión acerca de Dios basado en la vida de aquellos que profesan conocerlo a Él. Razón por la cual el escritor de Hebreos nos dice en nuestro texto: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos y muchos sean contaminados. Y despojémonos también de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si alguna vez los miembros de la iglesia nos convirtiéramos en santos hijos de Dios, las personas querrían entrar a nuestra iglesia, no porque tengamos programas maravillosos, sino porque ellos están viendo a un gran Dios reflejado en nosotros. Gracias a Dios, a la luz de la palabra, encontramos muchas razones e incentivos poderosos para vivir una vida santa y no desfallecer. Veamos solamente 2 razones. La primera: por encima de cualquier razón, debemos ser santos porque Dios es santo. Esa es la motivación que encontramos más a menudo y la más explícitamente declarada en la Escritura, porque Dios es santo. En Levítico 11:45b dice: seréis pues santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:15-16 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pero, ¿qué significa que Dios es santo? Su santidad es, creo yo, el atributo fundamental que define a Dios. Todo lo que Dios es santo. Todo lo que Dios hace es santo. Hoy en día pensamos que nuestra vida espiritual es aburrida. Tal vez es porque hemos perdido la sensibilidad de la santidad de Dios. La santidad de Dios no es simplemente lo que sabemos de Él, sino es algo infinitamente mejor. Su santidad es única, es inaccesible, es incomprensible, es inalcanzable. Podemos estudiarla, hablar de ella, reflexionar desde diferentes ángulos, pero nunca podremos captar plenamente su grandeza o escalar sus alturas de este lado de la eternidad donde nos encontramos. Pensemos por un momento que estamos en la orilla de una playa y podemos ver la inmensidad del mar. Sería la inmensidad del mar, en este ejemplo, la santidad de Dios. Si nosotros somos, por ejemplo, un simple cangrejo que está en una roca y trata de ver la inmensidad del mar, trata de ver su profundidad, trata de ver, por más que alcance, no va a poder rodear todo el globo terráqueo. Esa es la santidad de Dios. Alguien hacía la comparación también de un insecto que se encuentra en las faldas del Himalaya, la montaña más alta del mundo, con más de 8.800 metros. Y ese insecto trata de ver, de sentir, de apreciar, de comprender la grandeza de esa montaña. No pueden hacerlo. Es la comparación de la santidad de Dios. No podemos entenderla ni alcanzarla. Su nombre es santo. Él vive en la santidad. La santidad de Dios significa que Él es único y que su santidad trasciende absolutamente a toda la creación. En 1 Samuel 2:2 nos dice: no hay santo como Jehová.
Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y hay otro pasaje muy conocido de nosotros, Isaías 6:3. Los serafines, seres angelicales, dicen: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. No puedo imaginar el impacto que tuvo esta visión en Isaías, el estar ante la presencia del Señor, el ver los serafines y escuchar que uno a otro decían: Santo, 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 y ver la santidad de Dios le fue imposible. Simple y sencillamente quedó impactado y cayó rendido a sus pies del Señor y le dijo: heme aquí. El hecho de que la santidad sea incomprensible e inalcanzable significa que no la vamos a alcanzar hasta que estemos en su presencia. Sin embargo, somos llamados desde ahora a buscarla y a seguirla. Piensa en esto por un momento. Desde la eternidad, allá en el cielo, Dios estaba en su perfecta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos viven en una relación perfecta y feliz, en amor perfecto, confianza perfecta, gozo perfecto, felicidad perfecta en esta Santa Trinidad. No necesitaban que formáramos parte de ellos. Estaban muy bien sin nosotros. Sin embargo, en su sabiduría, amor, soberanía y todas las cosas que Dios es, ellos concibieron un plan para que otros se unieran a ellos, para tener otros que Dios crearía y que luego los haría a su semejanza, que pudiéramos unirnos en eterna comunión, en unidad y gozo con ellos, personas que encajaran en su entorno, personas que se sintieran cómodas, personas que fueran capaces de sentirse como en casa. Y encuentras este mismo mensaje a través de toda la Escritura. El corazón de Dios dice: sé santo como yo soy santo, porque para eso te hice. Pero, ¿qué es lo que pasa? Quizá cuando te presentaron el Evangelio, no te dijeron que Cristo viene a tu vida con una agenda, que es transformarte en una persona que refleje la imagen de Dios, es decir, el hacerte santo. Y quizá equivocadamente tienes la idea que Cristo vino a perdonar tus pecados y luego, sin cambiar tu vida, te lleva al cielo. Así que te conviertes, entre comillas, vives como tú quieres y luego te vas al cielo. Y la Escritura dice: no. Dios te está llevando por un proceso que las Escrituras llaman santificación, para hacerte santo, de manera que tú estés apto para disfrutar la felicidad de su presencia por siempre. Dios tiene un propósito desde el principio para la salvación. Y es que Él nos toma y nos hace santos. Esta es la meta que Dios expresó. Ese es el objetivo final. Y es lo que debemos presentarnos nosotros también, junto con el Evangelio, esa agenda de santificación a otras personas. Entonces, tu santidad no es algo secundario, no es algo
que tenga menor prioridad que ninguna otra meta que puedas tener en tu vida. Es la meta principal de Dios para tu vida. Y no solamente para tu vida, sino para la vida de toda la iglesia. Lamentablemente, en el mundo evangélico hemos redefinido el pecado. Hemos llegado a verlo como un comportamiento normal, aceptable en muchos sentidos, y lo hemos ignorado a tal grado que muchos de nosotros pecamos simplemente sin pensar. He escuchado y visto varios pecados consentidos, racionalizados y defendidos, minimizando la fe cristiana, justificando su actitud, aun cuando la Biblia lo prohíbe explícitamente. Puede ser malicia, una relación ilícita, un pecado que justificamos como un mal necesario. Un hermano que tiene todavía un negocio, decía, es que cuando llega alguien y hacer un trámite, pues le tengo que dar una mordida. Y decía, es un mal necesario. Adicionalmente a esto, problemas serios en la pareja, pleitos, doble contabilidad, avaricia, celos, desobediencia a las autoridades. El problema en el mundo actual no es tanto que los no creyentes están viviendo en la oscuridad. El problema es que los hijos de Dios, de un Dios santo, están viviendo como en oscuridad. Si no vemos la santidad de Dios, nunca veremos la gravedad del pecado y no habrá estándares absolutos para nuestras vidas y todo será relativo. Y ahí es exactamente donde nuestra cultura tiene problemas, ya que no tiene un concepto de la santidad de Dios y por lo tanto todo se vale si no hay un Dios santo. Esta relatividad nos dice la Biblia que hay quien llama a lo malo bueno y a lo bueno malo, y es frecuente. También la relatividad nos dice que lo que para mí es correcto, para alguien más puede ser incorrecto. Cuando no estamos tomando como referencia la santidad de Dios, viene esa relatividad. Y si no vemos la santidad de Dios, nunca nos daremos cuenta de lo mucho que necesitamos a un Salvador. También se ha desarrollado una visión deformada de Dios, que hace hincapié en su amor, en su gracia, en su misericordia, pero que ha perdido de vista su santidad. Esta deformación de la percepción de Dios lleva a mucha gente a pensar que Dios es tan amoroso que va a permitir que todos lleguen al cielo. El delincuente, el asesino, el violador, el narcotraficante, los violentos, mueren y se van al cielo. Había alguien que le estaba pagando a un delincuente y cuando murió el delincuente, el que escribía puso: cuando llegue, Dios lo va a perdonar. No es así, no es así. ¿Por qué? Porque la distorsión que tenemos de Dios. Se piensa que Dios va a decir: pues ya llegaron, pásenle, pásenle. Y como buen abuelo va a decir: y así son estos muchachos, ya saben cómo son. No es así. Jesús enfatizó mucho la diferencia entre los justos y entre los injustos, entre el trigo
y la cizaña. Entonces no es así de pensar que todos tenemos el pase gratis al cielo, ni podemos pensar que mi abuelo ahora es un ángel y me cuida desde allá del cielo. No es así. Dice que después de la muerte viene el juicio, dice Hebreos 9:27. Entonces, no es así, esa distorsión que tenemos del Señor. Hoy en día desatendemos el mensaje de salvación que hemos oído sin preocupación y tenemos poco temor de la presencia de Dios, que, como recomienda nuestro pasaje, no descuidemos una salvación tan grande y que nos deslicemos aún en forma consciente. Recuerdo a Lot, el sobrino de Abraham, que fue poniendo sus tiendas, ponía una tienda, tenía mucha riqueza, ganado, y luego ponía otra tienda, y luego ponía otra tienda, y fue extendiendo su territorio hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Se fue deslizando poco a poco. ¿Cuánto tiempo tardaría en establecer una tienda? Un día, tal vez. Y fue así, poniendo tienda tras tienda. Y poco a poco, día tras día, se deslizó. Bien, desatendemos entonces esa salvación que hemos oído. No descuidemos esa salvación tan grande y nos deslicemos. En resumen, nos hemos olvidado de quién es Él y nos damos permiso para pecar. La segunda razón para ser santos es que Jesús murió para salvarnos y perdonar nuestros pecados, para hacernos santos. Pero si no te detienes a pensar en esto, tú dirás, bueno, pues eso ya lo sabía. Bueno, quiero decirte que es algo muy profundo, que Jesús murió con el propósito de rescatarnos de nuestros pecados y hacernos santos. Y lo vemos a través de toda la Escritura. Gálatas 1:4 nos dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cuidado, Él no murió para que continuáramos viviendo igual que todo el mundo, para que no hubiera ninguna diferencia. No, Él murió para que viviéramos diferente de la forma del mundo. No murió para que viviéramos igual, simulando solamente nuestra santidad. Él murió para rescatarnos, para redimirnos, para liberarnos del mundo malvado en que vivimos y de un futuro, también liberarnos, un futuro de castigo eterno. Alguien escribió hace muchos años, de seguro no puede estar saludable el alma del hombre que se aferra a sus pecados, aún pensando en lo que Jesús sufrió y soportó. La santidad de Dios en ninguna parte es más evidente que en la cruz. Podemos saber qué siente Dios con el pecado. Podemos saberlo. Desde el huerto del Edén, Dios no pudo estar conviviendo con el pecado. ¿Y qué es lo que pasó? Expulsó a nuestros primeros padres. Podemos saber cómo se siente Dios preguntándonos por qué guardó silencio cuando Jesús estaba en la cruz y clamó a Él. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El silencio del Señor en la Escritura nos da la respuesta. En el Salmo 22. Y nos dice que quedó en silencio porque Dios es santo.
La cruz puede perder su significado para nosotros y podremos decir como mucha gente: yo no he pecado, yo no he hecho algo malo. Y entonces digo lo conocido: nunca he robado, nunca he matado. Y lo que estoy haciendo es justificar mi santidad. Un escriba le preguntó a Jesús. Recordemos que lo acosaban con preguntas, lo acosaban yendo a escuchar lo que predicaba, y yo pienso que Jesús estaba predicando sabiendo qué tipo de personas lo escuchaban, pero también con ese amor que Él les tenía a todos, pensaba en que este mensaje podría llegar a ellos. Un escriba le preguntó: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Si pensamos que no hemos hecho nada malo, ni matar, ni robar, debemos preguntarnos: ¿he amado a Dios como Jesús lo recomienda? Con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. ¿O me he olvidado de Él? Y a mi prójimo, ¿cómo lo he amado? Como a mí mismo. No he tenido resentimiento con alguien, me he sentido molesto, no he dejado de hablarle, no he sentido envidia. En fin, si esta es la manera en que nos justificamos de que no he matado a nadie, no he robado, y pensamos que hemos desatendido los dos mandamientos que menciona Jesús, yo creo que la respuesta es sí. Porque si nos seguimos justificando, es como si un narcotraficante dijera: yo nunca he robado un banco, y se justifica, minimizando nuestro pecado, si Dios no es verdaderamente santo, y entonces el Calvario parece una pérdida colosal. Cada vez que mi pecado lo minimizo. Nunca podrás apreciar la cruz hasta que conozcas la santidad de Dios. En ocasiones vienen a mi mente como destellos pecados específicos que he cometido años atrás, cosas en las que no había pensado en mucho tiempo y empiezan a aparecer en mi mente. Y luego pienso que cuando Jesús iba cargando la cruz, siendo atormentado, flagelado, golpeado, escupido y muriendo en la cruz, Él lo hizo y soportó todo eso por cada uno de mis pecados. Él pone entonces el pecado en una perspectiva totalmente diferente para mí. Hace que me dé cuenta del precio, el costo, la grandeza de su sacrificio que Él tuvo que pagar para tratar con mi pecado. Así que cuando lo permitimos, estamos pisoteando su cruz y estamos diciendo que su sacrificio de muerte en la cruz no tiene ningún valor. Jesús no derrama su sangre para que tú y yo tengamos un pasaporte al cielo y a la felicidad. Mientras continuamos con nuestro enojo, nuestra impaciencia, nuestros engaños, nuestro espíritu de crítica, nuestra lengua hiriente, nuestro espíritu competitivo, nuestro egoísmo, nuestro orgullo y muchas otras cosas más. Su muerte nos da la motivación y poder de decirle no al pecado y decirle sí
a la santidad en todas las áreas de nuestra vida. Jesús murió para hacernos santos. Jesús murió para liberarnos del pecado. ¿Cómo podemos entonces continuar pecando sin cuidado y de una forma despreocupada contra un Salvador así? En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, en lo que conocemos como el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas, Jesús nos describe los rasgos de carácter y los caminos de un hijo de Dios. Debemos repasarlo de vez en cuando para tener presente estos caminos. ¿Y cómo termina ese pasaje? Él dice: sé perfecto como tu Padre es perfecto. Y Él nos vino a dar ejemplo de que esto es posible. Mateo 5:48. Tú debes reflejarlo a Él, tú debes hacer que Él sea atractivo para otros. Ciertamente Dios es el único completamente santo, pero también es verdad que en la medida en que caminamos con Él, somos moldeados y transformados para vivir en libertad una vida santa conforme a su palabra. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, dice Filipenses 2:12 en la parte B. La consecuencia nos la declara nuestro texto también: y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Desde Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso, después esta generación malvada que vivió antes de Noé, después muchos otros personajes, reyes de Israel, el mismo Saúl, todos recibieron justa retribución. Y pregunta el escritor de Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El apóstol Juan, hablando a la iglesia, dice en primera de Juan 2:28, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Por el contrario, nuestra santidad nos trae paz para con Dios y una atmósfera donde convergen las instrucciones divinas y su protección, y se despierta el deseo y el anhelo de estar con Él. Un deseo genuino, un deseo que no es motivado por el temor, un deseo de estar con Él porque estamos acercándonos a su santidad. Concluyo, hermanos, una pregunta: ¿refleja tu vida y tu conducta diaria que le perteneces a Cristo, que eres comprado por su sangre? Quizá has estado enfrentando situaciones en las que tu pecado o es oculto, o es superficial, o es muy evidente. Pero a partir de hoy puedes contemplar su belleza y reflejar su santidad en tu vida. Reflejar también el mismo evangelio al mundo. Sin duda, el pecado tiene consecuencias y hay que enfrentarlas, pero aún desde allí el Señor quiere rescatarte y que vuelvas. La santidad de Dios es un punto de partida para una nueva pasión por mi propia santidad. En la medida que contemplamos la belleza de su santidad, es un motivo de alegría en la nueva vida que Jesús nos da y que tal vez hemos olvidado. Podemos ver sus mandamientos en una forma diferente. Dios nos da una nueva oportunidad en cuanto se dice hoy. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Debemos tomar una decisión. La santidad no es algo que nos agobia. El pecado es la verdadera carga.
¿Cuál será tu decisión? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias porque podemos reflexionar en tu palabra. Te damos gracias porque tú nos invitas a no descuidar una salvación tan grande. Y quiero rogarte en este momento, bendito Padre, por cada una de las personas que han escuchado el mensaje. No sabemos si el aislamiento, si esta contingencia ha ido alejando de la vida espiritual a cada uno de ellos. Pero si es así, yo te ruego, bendito Padre, que podamos buscar tu santidad, que podamos reflejarla en nuestra vida, que podamos vivir una vida de acuerdo a como tú quieres, para que el mundo nos vea. Y te ruego, bendito Padre, que no sea una persona, nuestra esposa, nuestro esposo, quien avale nuestra santidad, que no sea el diácono, que no sea un amigo, que seas tú mismo, Señor Jesucristo, quien avale nuestra santidad. Gracias por esta reflexión y te ruego, bendito Padre, si hay alguien que no ha entregado su vida a ti y nos acompaña, que tú muevas su corazón, que tu Espíritu Santo lo mueva también para llevar este proceso de una vida nueva que se llama santidad. Todo esto, Padre, te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima.